es imposible. Yo quiero dejar con ustedes acá a mi suegro querido, al pastor Enos Mardones. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Bienvenido a su casa. Que el Señor les bendiga. Un gusto verlos. Siempre es un placer ver a la iglesia, ver a los hermanos, a las familias de tantos y tantos años. Es una bendición, ¿no? Volvernos a encontrar. Que Dios les bendiga a cada uno. Abra su Biblia. Primera de Samuel 7:12. Si usted puede después mantener, vamos a leer tres capítulos de 3 libros diferentes, porque en eso vamos a reflexionar en esta mañana ya casi tarde todavía. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a leer un texto y yo quiero que usted lo vaya reteniendo, por favor. Dice así la palabra del Señor, versículo 12, Primera de Samuel 12, ¿ves que veo está mal? 7:12, perdón. 7:12. Dice así la palabra del Señor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué dijo Samuel? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Retenga esa palabra, por favor, y váyase al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13, en el Nuevo Testamento, un libro hermoso por lo demás. Dice así la palabra del Señor, 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya lo tiene? Ya. Ahora, por favor, Apocalipsis, capítulo 2. No vamos a hacer un extensivo estudio, sino que solamente quiero que en estos 3 capítulos hagamos nuestra reflexión. Capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Padre, una vez más queremos orar, darte gracias por este tiempo, Señor, por los minutos que tenemos por delante, para que en medio de este día, Señor, podamos tomar, Dios mío, en cuenta tu palabra, reflexionar en ella, Señor, atesorar el consejo para vivirlo, Dios mío, en los siguientes días, semanas y meses, Señor. Permítenos ser consecuentes, Dios mío, vivir a la altura de tu llamado. Puede ser hombres y mujeres comprometidos,
contigo por sobre todas las cosas. Padre, yo pido tu gracia, tu bendición sobre mi vida, sobre mi mente y mi corazón. Señor, bendíceme para poder ser un medio de bendición para cada uno de los que hoy estamos aquí presentes. Yo pido tu gracia sobre toda vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, a veces surgen preguntas cuando uno toma más de un texto para predicar, ¿ya? Sé que cada uno de estos textos los conocemos y hemos hablado más de alguna vez de ellos y son muy interesantes. Se dice que el mes de marzo es el mes del inicio, ¿no es cierto? Del inicio de las actividades del país, el año fiscal, pero también hace un par de meses atrás terminó el año. Y siempre que se termina el año quedan algunas expectativas en nosotros, ¿ya? Tanto terminar una etapa no significa como hombres y mujeres de una nación, ¿no es cierto?, que cuando termina el año se termina todo. No, simplemente decimos que termina una parte, ¿no es cierto?, de un momento que vivimos, de unos meses que existimos, de unos años que podemos vivir, pero la vida no termina ahí, la vida continúa. Y sin duda que este andar por la fe es algo continuo en nuestras vidas. Por lo tanto, esta es una palabra que me hace reflexionar en 3 puntos importantes con respecto a lo que es nuestra vida. Ya, nuestro andar en el Señor no es solo de un año, o no es solo de un tiempo limitado, de un tiempo particular. Hay gente que renuncia en algún momento de su vida a seguir caminando en la fe, que se aleja, ¿no es cierto?, que deja de ser un cristiano, un creyente. Es triste cuando uno se encuentra de pronto, ¿no es cierto?, con hermanos que en algún momento fueron fieles, que vivieron una vida con el Señor y de pronto ya no avanzan. Sus vidas han cambiado, su aspecto, a lo mejor físico, puede que sufra algunos cambios, en algunos casos yo lo he visto, pero su forma de ser, de hablar, de comunicar, o sea, el tema de la fe ya no está en sus vidas. Y lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos tenido momentos de ver hermanos comprometidos y otros que en algún momento se pierden, no los vemos nunca más. A la vuelta de un tiempo, ¿no es cierto?, los volvemos a encontrar y pareciera que sus vidas en la fe eran solamente eso, un espacio, un tiempo, meses o algunos años, y después ya Dios no es relevante en su vida. Pero la vida es eso, ya es algo que no termina. Nuestro andar en el Señor no es algo de solo un tiempo, de solo un año, aunque anhelamos que siempre, ¿no es cierto?, que cada año termine y hacemos reflexiones, decimos vamos a comenzar un nuevo año, tenemos que seguir avanzando. Amén. Nuestra vida es una vida de un continuo. Y estos 3 textos son los que me llevan a la reflexión acerca de la importancia que tiene que nosotros podamos seguir avanzando. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? ¿De qué manera vamos a seguir caminando incluso el resto de nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? El primer texto nos lleva a la siguiente meditación, ¿ya? Reconociendo o el reconocimiento de la bondad de Dios. Yo puse 3 subtítulos a esta reflexión y la primera de ellas está relacionada con el reconocimiento de la bondad de Dios en nuestra vida. Y esa es la reflexión que podíamos meditar en este libro de 1 Samuel 7:12. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta escritura nos enseña que Dios siempre está con nosotros. Amén. Cuando uno lee todo el capítulo y los capítulos anteriores, sabemos que la nación está en una tragedia espiritual, pero también, no solamente espiritual, consecuencia de esa tragedia espiritual también está su condición como nación, como país. Ellos no están viviendo bien, están mal. Todo ha sido un problema en su vida desde que, ¿no es cierto?, como nación se han olvidado de Dios o consideraron de una manera equivocada a Dios en su vida. Samuel es una respuesta de Dios a la necesidad de este pueblo y siempre va a ser así. Dios siempre va a tener una respuesta de solución al pueblo de Dios, como también la iglesia juega un papel importante como respuesta a la misma nación, a los problemas
problemas contingentes. Nosotros somos una voz en medio del país que debe ser escuchada, debe ser atendida, una voz que debe ser comunicada, ¿no es cierto? Por eso es que cada uno de nosotros nos desarrollamos en diferentes áreas de la sociedad, y desde esa realidad nosotros damos un testimonio, hablamos de la grandeza, del poder, de la misericordia, del amor de Dios, damos el testimonio de Cristo, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, porque esa es nuestra responsabilidad. No somos cristianos, ¿no es cierto?, de día domingo nomás, y nos disfrazamos de cristianos para venir a la iglesia, y aquí vivimos como cristianos. Nuestra vida es más que esto, trasciende a lo meramente, ¿no es cierto?, del culto. Esto nos permite vivir la experiencia de cuerpo, pero seguimos siendo creyentes afuera de él. Amén. Y allá el mundo tiene que saber de qué se trata esto. Entonces, esta escritura nos enseña que Dios siempre está con nosotros, aunque nos olvidemos de Él o nos olvidamos de Él con frecuencia. Él siempre nos protege a pesar de nuestros fracasos. Samuel decimos que es un hombre importante, ¿ya? Dios actúa más allá incluso de nuestras propias obras. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es fiel. ¿Amén? Él es fiel. La palabra del Señor nos dice, ¿ya? Aun cuando nosotros tomamos malas decisiones, aún así, Dios, como ha comprometido su palabra con nosotros, Él sigue siendo fiel. Y eso es importante para nosotros, porque al andar por la vida no podemos olvidar y no podemos olvidarnos de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que sostiene a Abraham en medio de su peregrinar por Canaán? ¿Qué lo hace este hombre fiel a Dios? Abraham estaba convencido de que Dios era fiel y era poderoso para hacer, para cumplir todo lo que había prometido. Y eso es importante para nosotros, porque esas dos realidades deben estar siempre en nuestras vidas como un principio fundamental. Dios es fiel. Amén. Y Dios es poderoso. Amén. Dios es fiel porque Él no se desdice una vez que ha comprometido su palabra. Y es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Amén. Eso es importante porque es la única manera en que podemos caminar, es la única manera en que podemos avanzar con expectativas. Una de las verdades más tremendas del creyente es saber a quién ha creído. Amén. La ambigüedad en nuestra vida cristiana no sirve. O estamos dentro, como dice una canción, ¿no es cierto?, por ahí, o estamos fuera. No hay un compromiso bilateral. Es de un solo lado. O creemos en Dios o no creemos. Por eso que decía que Samuel es una solución, pero es una solución de fe al pueblo. Él es un hombre que conecta al pueblo nuevamente con Dios. Es un hombre de Dios por eso. Y todo hombre, toda mujer de Dios siempre va a jugar un papel importante en la reconexión del ser humano con Dios. Por eso es que nos transformamos nosotros como en pontífices, en puentes. Usted y yo somos esos puentes que usa Dios para unir a aquel que está lejos con el Dios verdadero. Somos relevantes en esta vida, amados hermanos. Y por eso es que es importante este texto. Ya tenemos que seguir avanzando. Pero ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a asumir este año en el compromiso del trabajo, de la universidad, ¿no es cierto?, los compromisos sociales? Porque no somos solamente creyentes de una denominación, somos lumbreras en medio del mundo, somos personas que vivimos en este mundo, pero con un propósito de existencia. Para eso tenemos que ir confiando en Dios, ¿ya? Por eso a mí me llama la atención el texto, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que es interesante lo que dice, ¿ya? Entonces Dios es fiel, Dios nos protege, Dios, a pesar de nuestros fracasos, de nuestras malas decisiones, incluso cuando descuidamos cosas tan importantes como nuestra comunión con Él, ¿ya? Él sigue siendo fiel. Amén. Tremendo. Si no fuera fiel Dios y en el proceso de nuestro fracaso nos arrepentimos, si Él no fuera fiel, no nos recibiría. Pero como es fiel, Él nos vuelve a recibir.
y nos vuelve a levantar y vuelve a confiar en nosotros. Y eso es maravilloso. Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. No es que hasta ese momento la ayuda del Señor llegaba. No, por el contrario, durante 20 años, o mejor dicho, durante toda su existencia como nación, Dios los había cubierto, Dios los había ayudado en cada momento de sus vidas, a pesar de ellos mismos, porque Dios no es hombre para mentir. Él compromete su palabra y la cumple a pesar de nosotros mismos, a pesar de que nosotros le podamos fallar, como muchas veces lo hacemos, ¿no es cierto? Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Entonces Samuel reconoce la fidelidad de Dios hasta ese momento. Y si Él es fiel hasta aquí, Él lo va a hacer siempre. Samuel hace un recuento, porque fíjese que curiosamente, donde ellos pierden el arca del pacto, 20 años atrás, pierden el arca del pacto, porque la sacaron a la guerra pensando que el arca por sí sola iba a espantar a los enemigos de su vida, que ellos iban a tener victoria, porque el arca del pacto estaba presente en el campo de batalla. Miren, nosotros podemos andar con la Biblia, ¿no es cierto? Y nos empapelamos de Biblia, pero si no vivimos en relación con Dios, no nos sirve de nada. El diablo igual nos hace pedazos. Porque no podemos tomar a Dios como un fetiche, ¿no es cierto? Como un amuleto. Ellos pensaron que Dios era un amuleto para ellos. Dijeron, saquemos el arca al campo de batalla cuando los enemigos sepan que está el arca del pacto en el campo de batalla, entonces nosotros venceremos. Habían tenido en otras oportunidades victorias en esa realidad, pero esa vez no. Peor aún, les quitaron el arca. Se la quitaron. Se la robaron, se la llevaron y quedaron esparcidos por todas partes. Cuando Saúl toma el trono, nunca se preocupa del arca. Curiosamente, fue un rey que no dependió nunca de Dios. Y el pueblo estaba sumido en un caos político, estaba sumido en constantes guerras que no podían lograr ganar hasta que Dios levanta a Samuel. Samuel trae una respuesta maravillosa. Samuel trae de regreso. Fíjese, donde pierden el arca, ellos ganan la victoria. Hace un tiempo atrás predicamos acerca de eso, que Dios nos da victoria donde hemos fracasado. Amén. Porque cuando nos volvemos al Señor y cuando somos guiados en el camino correcto y nos ponemos en relación con Dios, aún en ese fracaso, desde ahí Dios nos puede levantar como victoriosos. Amén. Y eso es lo que pasa aquí. Dios permanece fiel. ¿En qué estaba confiando Samuel al llevar al pueblo al combate, a la guerra? Estaba confiando en Dios. Entonces él estaba confiando en la fidelidad de Dios. No era una guerra del pueblo, que había ganado el pueblo, si bien ellos pelearon, pero él ve que Dios es el que los ha ayudado. Dios es el que ha estado con ellos. Hasta este día, dice Samuel, hasta aquí, hasta este punto, Dios ha sido nuestro ayudador. Y si Dios lo ha sido hasta el día de hoy, sin duda que Dios lo será mañana y lo será pasado mañana. Si Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, nos ha suplido hasta el día de hoy, nos ha bendecido con cosas y nos ha dado lo suficiente, ¿podrá Dios no hacerlo mañana y pasado mañana y hasta que termine el año y hasta que nuestra vida se acabe? Dios es fiel y Él permanece fiel siempre. Si Él hasta aquí nos ha ayudado, mañana tendremos que decir nuevamente, hasta aquí Dios me ha ayudado. Qué bueno es considerar a Dios en el camino. Tenemos una tarea por delante, tenemos un año que avanzar por delante, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Confiando en la fidelidad de Dios. Aleluya. Que Dios no responde así porque nosotros a lo mejor seamos tan buenos, porque a veces nos justificamos en eso. Dios responde sobre su pueblo porque Él es fiel a su pacto con su pueblo. Eso no nos da garantía para que vivamos con chip libre. No significa que vamos a vivir una vida ambigua, de poco compromiso con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cómo oímos, porque normalmente el carnal, ¿no es cierto?, dice, entonces, no es para tanto ser santo. No, nunca se olvide que sin santidad nadie verá al Señor.
que es un Dios de toda gracia, pero es un Dios también que llama al compromiso como una respuesta de parte de nosotros hacia Él. Que el que más se le da, más se le demanda. Somos responsables delante del Señor. No significa que porque Dios es fiel y porque la Biblia dice que aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Es verdad, aquí lo dice la Escritura. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, ¿a quién? A sí mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios es fiel a Él, pero también espera de nosotros una respuesta. Bienaventurados somos y somos fieles también. Amén. Que Dios nos bendiga. El Señor nos bendiga. Samuel reconoce la fidelidad de Dios hasta ese momento, y si Él es fiel hasta aquí, lo será siempre. El libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la condición de esa fidelidad también, hay que considerarla en esa fidelidad. ¿A quién es fiel? El Señor, y es misericordioso los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios nos compromete y nos anima a ser perseverantes. Amén. No podemos no ser perseverantes cuando hemos conocido la fidelidad de Dios. ¿Por qué permanecemos en el tiempo? No porque hemos tenido aguante, sino porque hemos descubierto la fidelidad de Dios. Y entendemos que esa fidelidad me empuja. Esa fidelidad nunca me detiene, nunca me atrae. Al contrario, esa fidelidad me empuja a avanzar. ¿Por qué podría yo ser infiel a Dios? No tengo ningún motivo, ¿no es cierto?, para ser infiel, porque Él ha sido fiel conmigo. A pesar de mí mismo y a pesar de los problemas, de las necesidades y de todo lo que ustedes también saben, a pesar de todo eso, vale la pena seguir siendo fiel a aquel que nos llamó, porque el que nos llamó es fiel. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, la fidelidad de Dios nos compromete ¿a qué? Nos anima ¿a qué? A ser perseverante, que es lo que nos lleva al texto de Filipenses. Entonces yo creo que ya usted puso reconocimiento o reconociendo, ¿no es cierto?, o reconocimiento de la bondad de Dios como número 1. Número 2, perseverancia. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo nos movemos? Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo. Uno de los temas que se va a estar dando en el instituto, el llamamiento, el llamado, tema tremendamente importante que es tremendo, es grandote por lo demás. Bueno, ¿qué nos enseña este texto? Este texto nos enseña acerca de la perseverancia del que ha sido llamado por el Señor. La vida del creyente no se detiene, no se queda estancada, es constantemente activa, tiene fijo los ojos en Jesús. Capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús. Recuerde que el libro de Hebreo es un libro de motivación, es un libro, ¿no es cierto?, que empuja a la iglesia a no retroceder, sino a avanzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo avanza la iglesia en medio de las crisis? Bueno, cuando llega el capítulo 12 dice, ¿no es cierto?, puesto los ojos en Jesús. No hay otra manera de avanzar, no hay otra manera de caminar, sino mirando a aquel que nos ha prometido, aquel que es fiel. Las promesas de Dios se alcanzan por medio de la fe y de la paciencia, nos dice antes el libro de Hebreos, de ese capítulo, pero nos pone la señal clara que esa perseverancia, esa fe y esa paciencia tienen, ¿no es cierto?, de dónde tomarse para ser imitada. Jesucristo es fiel, a pesar de su sufrimiento, Él permanece fiel. Y si ponemos los ojos en Jesús, entonces no vamos a retroceder. Puesto los ojos en Jesús, la vida del Señor. Así, miren, la fe no es algo estático. La fe
para que resulte, tiene que ser activada. La fe es actividad. Santiago lo define fe y obras. El creer y el no obrar deja nula la fe. La fe siempre es acción. No es solamente decir, me gustaría cambiar el color a la alfombra. No. Voy, compro la alfombra y la cambio. Tuve fe, lo pensé, lo soñé, lo ejecuté. La fe solamente es válida cuando se acciona. Por eso que es comparada con un grano de mostaza. Pero un grano de mostaza solamente va a producir y va a crecer para transformarse en un árbol solo cuando sea plantada. Mientras no sea plantada, no tiene ningún significado más que un grano de mostaza. Será árbol y habitarán las aves en ella solo cuando sea activada. Cuando la fe comienza a desarrollarse en nosotros es porque está accionándose. Amén. Creemos, hablamos, confesamos, nos movemos. La vida cristiana es una vida de movimiento. Cuando uno lee la vida de Abraham, uno se da cuenta que Dios es un Dios que llama a Abraham a vivir en un constante movimiento. Desde Ur a Harán, de Harán a Canaán. Cuando Abraham quiso estancarse, Dios le dice, avanza, sal de este lugar. Muévete de aquí. No te quedes mirando a lo que se va. Muévete, desarma tu carpa y comienza a caminar. Muévete por la tierra de Canaán. Abraham se movió por la tierra de Canaán. La caminó toda, entera, desde el norte hacia el sur y la volvió a pasar. Lo único momento que se detuvo fue cuando tuvo que sepultar a su mujer, pero él siguió movimiento. ¿Por qué el movimiento es importante? Porque Abraham dentro de Canaán iba a ser un testimonio de la bendición de Dios sobre una persona que no tiene tierra, pero camina como dueño de ella. Que no tiene un reino, pero vive como rey, se viste como rey, camina como rey, tiene ejército como rey. Vive en tiendas, pero no le afecta en su personalidad. Al contrario, es un hombre que afecta a la comunidad en la que se mueve. Él es un hombre que llama la atención de los reyes que le rodean y llega a ser temido en medio de los reyes porque es un hombre bajo la bendición de Dios. Y cuando un hombre o una mujer camina bajo la bendición de Dios, camina de acuerdo a lo que es un hijo de Dios, una hija de Dios, un lavado por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No caminamos chuteando piedras, sino que caminamos como reyes sobre la tierra. Ese es el movimiento que Dios quiere de la iglesia. No una pobre, miserable, estancada iglesia, sino una iglesia que es un relieve en medio de la sociedad. Una iglesia que se mueve bajo una perspectiva gloriosa de la bendición de Dios. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. Por eso que cuando estamos derribados, no estamos destruidos. Porque cada vez que somos derribados, caemos como los bueyes. ¿Cómo caen los bueyes? Enyugados, de rodillas, y se paran inmediatamente. Esa es la caída del cristiano. De rodillas no. Pablo dice, ¿no es cierto? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como derribado, más no destruido. Llevando en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero Pablo jamás se movió como un derrotado. Siempre se movió como un apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Por eso que esta palabra es importante lo que dice. Es un texto maravilloso. Nos enseña de la perseverancia del que ha sido llamado por el Señor. Porque la vida del creyente no se detiene, no se queda estancada, es constantemente activa, tiene fijos los ojos en Jesús. Pablo tiene fija su meta. Nosotros somos instruidos a tener la meta clara. ¿Ya? Nada puede distraernos. Las cosas que están atrás son del pasado. El atrás es lo que no podemos cambiar. El pasado nos condena. Dios nos salvó de nuestro pasado y nos dio una esperanza, y la esperanza está dirigida al futuro, hacia adelante. Por eso Pablo avanza hacia el supremo llamamiento de Dios. Aleluya. No vivamos de acuerdo a lo que fuimos, vivamos de acuerdo a lo que somos y disfrutemos lo que seremos. Porque desde el día en que el Señor vino a nuestras vidas, cambió nuestro destino.
ya no somos más candidatos al infierno, somos herederos de la vida eterna, ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. ¿Cómo se ve? ¿Ah? Usted tiene que salir matado a la risa hoy día de aquí. No como llegó. Usted no puede irse como llegó. Usted no puede estar callado. Tenemos por qué meter bulla. Amén. Tenemos por qué meter bulla, porque somos gente que tiene un destino de gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Pablo, es fascinante Pablo, ¿eh? ¿No es cierto? En su vida, en su forma de expresarse. Y a mí me encanta Pablo. Yo no solamente lo leo, sino que me lo imagino como hombre, como persona. Y aunque él se define a sí mismo a lo mejor insignificante, hubiese sido un hombre gallo de estos para estar al lado de él todo el día, para escucharlo, ¿no es cierto? De verdad, Pablo es un hombre especial en ese sentido, como cristiano, ¿ya? Porque Cristo es superior a cualquier hombre. Pero Pablo, como un hombre llamado, como usted y yo, que tenemos la misma esperanza, es una persona especial, ¿ya? El Señor nos bendiga. Lo que no logramos entonces, ahora, lo que no logramos este año, no nos debe amargar ni distraer de lo más importante, el premio. Porque el que perseverara hasta el fin, dice el Señor Jesucristo, allá en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin será salvo. Dios no nos ha llamado para que nos rindamos a mitad de camino. Él nos da permanentemente su palabra para alentarnos a confiar en Él. Por eso es que la palabra de Dios debe estar siempre en nosotros. La Nueva Versión Internacional dice que la fe es por el oír. Nosotros leemos que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Normalmente, pero me gusta la Nueva Versión Internacional donde dice la fe es por el oír y el oír por la palabra. La fe es por el oír. O sea, no puede haber fe si no hay un oído atento. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, venir a la iglesia y no recibir nada es señal de que estamos sordos espiritualmente. Y no hay nada más terrible que la sordera, ¿no es cierto? El otro día fui al médico a hacerme un recauchaje y estábamos ahí esperando ver al otorrino, al laringólogo. Así que estaban todas las personas con problemas de ahí, niños y ancianos. Y un viejito se sentó y de repente puso la mano a su oído y mire, creo que yo me vine después de 2 horas de estar en el médico. Usted sabe lo rápido que atienden ahí. Después de 2 años me habían dado horas, así que tuve que cargarle. Si pierdo esta, estoy sonado por 2 años más. Entonces valía la pena esperar 2 horitas después de 2 años. La cuestión es que el viejito, claro, él se encendió su audífono. Encendió el audífono. Pero era tragicómico. Ya, yo me pasaba robo, yo me reí para mí, confieso aquí. Yo le habría pescado el brazo al viejito, pero que era para sintonizarlo. Empezó a haber un ruido, un pito que salía de él. Con la radio vieja, ese capaz que empiezan a sonar voces dentro de su cabeza. Amigando por una torta. Todo ese rollo, eso lo cuento a usted, ya no podía reír. Miraba al suelo, no miraba al piso. Y era un ruido tan molesto, porque todas las personas que estábamos en el pasillo lo escuchábamos. La única persona que no lo escuchaba era él. Y eso era lo triste. Y él se movía y unas personas se sentaban al lado de él, las señoras miraban al techo, miraban para acá, tenían que quedar mirando, y era del oído. Era terrible. Estaba sordito, como Tania. Yo le dije al doctor, ¿por qué no lo ven? Le dije, yo traten de apagarlo por último, y no se da cuenta. Y todo el mundo al lado estaba, porque ponía nervioso el ruido que él daba, pero él no se lo sentía. Eso es ser sordo. No callar ni una.
Y no hay nada más terrible que la sordera espiritual, como la ceguera espiritual. Por eso que el Señor Jesucristo insiste: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dice en el Evangelio, pero lo dice en Apocalipsis también: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tenemos que oír? Lo que el Espíritu dice. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué me dice hoy el Espíritu a mí? Por medio de su palabra. ¿Qué dice? Hay una historia que conocemos, es una historia de un tiempo, de un momento X, ¿no es cierto? Que no tenemos la claridad del día exacto, pero es una historia verdadera, la historia de un pueblo que en algún momento fracasó, se olvidó de Dios, pero Dios levantó un hombre que lo guió al Señor, y ese hombre hizo una declaración tremenda, que Dios es fiel. Hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha ayudado, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Y eso es lo que usted debe recoger, lo que yo debo recoger. Dios es fiel desde el día que me salvó, aún más desde el día que nací, aún más antes que fuera concebido. Dios había pensado, me guardó, me preservó. Dios ha sido fiel siempre con mi vida. Su fidelidad es por siempre. Bendito sea su nombre. Eso es lo que nos lleva a tener confianza en Dios. Es triste cuando un cristiano de pronto, ¿no es cierto?, balbucea palabras como: Dios parece que no me escucha. Es falso. Los ídolos no escuchan, las estatuas no escuchan. Dios escucha. Que no nos responde cuando nosotros queremos, es porque Él quiere no solo que tengamos fe, sino que desarrollemos la paciencia. Porque por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas. No es así, no, cuidado. No es como el café, no es como la leche instantánea. Dios requiere formar mi carácter, porque lo que tiene para mí es demasiado grande para que yo lo menosprecie. La paciencia es una cualidad que da el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu, o es el fruto del Espíritu. Por lo tanto debe desarrollarse. Vivimos en una sociedad donde no queremos. Alguien decía allá en el sur, producto de una enfermedad en su hijo: no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero confiar más en Dios, porque yo creía que el Señor iba a sanar a mi hijo hoy día, y el médico me dice que sigue mal y más mal. No era un problema de vida o muerte, pero decepcionada con el Señor. Yo entiendo que las crisis son una prueba de Dios para medirnos en dónde estamos. Las pruebas de Dios miden mi fe, me ponen al tiro en perspectiva delante de Dios. La crisis a mí me pone inmediatamente delante de los ojos de Dios y me ayuda a ver cuánto he crecido, dónde estoy, cuánto me falta. No hay otra forma, porque la Biblia dice que debemos de gozarnos cuando nos veamos, cuando estemos en medio de diversas pruebas, tener por sumo gozo, supremo gozo, un gozo exuberante en el corazón cuando estemos en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce, la prueba es eficaz. No tiene que ver con la tentación. El único que tienta es el diablo. Dios prueba a sus hijos. ¿Para qué lo prueba? Para que su fe se desarrolle. Pero en la prueba nos damos cuenta en qué nivel estamos, y es ahí donde tenemos que potenciarlo. Y cuando vemos que alguien desiste en medio de la prueba, decimos: oh, está chiquitito todavía, vamos a apapacharlo, lo vamos a cuidar un poquito más hasta que aprenda a depender de Dios. Amén. Y a veces Dios lo deja solo, lo aísla, no le deja a nadie a su lado, y usted dice: nadie me viene a ver. Y Dios le dice: mira para arriba, nadie me viene a ver, mira para arriba, estoy yo. Dejamos de confiar en Dios en medio de las crisis. Cuando en medio de las crisis es bienaventurado el hombre o la mujer que confía en Dios. Que Dios nos bendiga. Dios es fiel y su fidelidad me mueve a caminar, a perseverar, a avanzar hacia adelante, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Entonces la fidelidad de Dios me debe motivar cada día a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Eso es la perseverancia que Dios quiere. Amén. Entonces, cuando yo comienzo a caminar en esa realidad, entiendo que hay una palabra en mi vida que debe llevarme, ¿no es cierto?, solo a una realidad, a compromiso. Cuando entiendo que Dios es fiel,
entonces me comienzo a mover y esto me compromete. Dice el libro de Apocalipsis, porque el último punto es compromiso de santidad. Amén. Apocalipsis 2:1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Las actividades de nuestra vida como creyentes no nos pueden alejar de la comunión con el Señor. Todo lo que vamos o lo que podamos hacer debe mantenernos cerca de Él. Si solo nos volvemos activistas espirituales, perderemos de vista al autor y consumador de nuestra fe, como nos dice Hebreos 12:2. Si solo nos volvemos activistas, porque podemos decir nosotros: yo estoy perseverando porque yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto otro, yo estoy haciendo aquí, yo estoy acá, yo voy a la iglesia todos los días, y está bien, pero eso no es todo. Hay una diferencia entre activismo y perseverancia. El activista espiritual solo hace cosas buenas, apoya, hace muchas cosas, pero carece de relación con Dios. No tiene comunión con el Señor. No se mantiene en una estrecha comunión con el Señor. No había permanecido, ellos como pueblo no habían permanecido en comunión con Dios. Tenían el arca, pero no tenían una relación con el Dios que les había dado el arca. El arca, entendemos que era representativa de la presencia de Dios, pero no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios les había demandado, porque de lo contrario habrían tenido éxito si ellos hubiesen ido con Dios como el general de sus escuadrones. Llevaron el arca como todos los pueblos y como todos los regimientos y ejércitos llevaban sus estandartes y llevaban sus dioses con ellos para enfrentar a los enemigos, porque confiaban en sus ídolos. Israel había caído en la misma realidad de vivencia espiritual. Habían hecho de Dios un Dios más como cualquier otro Dios, porque vivían de acuerdo a su propia realidad. Mucha gente dice: yo soy cristiano, pero no vive bajo las normas del cristianismo. Podemos vestirnos, ¿no es cierto?, de ropas sacerdotales y no ser santos. Y es un problema, amados hermanos, porque podemos vestirnos de religiosidad y no vivir en esencia nuestra comunión con el Señor. Los fariseos se vestían como religiosos, daban a entender a la ciudad y al pueblo que ellos eran gente que servía a Dios, pero no vivían de acuerdo a las normas del Señor. El Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Hasta ahí podía ser bonito, pero fue más adentro. El Señor les dijo: ustedes están llenos de huesos de muertos. O sea, su interior no es lo mismo que su exterior, pero su interior apesta. Eso está diciendo: apesta a muerte. Es duro. Y es verdad, es confrontacional. Podemos vestirnos exteriormente, podemos llenarnos de actividad, podemos ser gente que tiene discernimiento en muchas cosas, podemos ser vivos para muchas cosas. A veces llegamos a ser, ¿no es cierto?, vivos en el área espiritual. ¿No es cierto? Andamos así, cerramos los ojos para tratar de percibir y nos volvemos con cachadiva dentro de la iglesia y nos volvemos expertos en la obra del Señor, pero nos olvidamos a quién servimos. Dejamos de mantener nuestra relación con el Señor. Dejamos de vivir una vida, ¿no es cierto?, de contacto con Él, de dependencia con Él.
nos volvemos profesionales en muchas áreas de nuestra vida como cristianos. Los pastores corremos el riesgo permanentemente de caer en esa rutina de saber, solo de saber, pero estamos muertos. Y Dios no nos quiere muertos. Muertos no servimos. La iglesia de Éfeso es una iglesia experta en muchas cosas, una iglesia bendecida, una iglesia con la cual Pablo oró por sabiduría, por conocimiento espiritual, una iglesia que había sido enriquecida en todo, en toda bendición espiritual, una iglesia maravillosa. La carta de los Efesios es denominada la reina de las epístolas, una carta maravillosa, pero esta iglesia no logró entender el mensaje, termina destruyéndose. Una iglesia que tiene la capacidad de la experiencia, porque en la experiencia podemos, ¿no es cierto?, notar cuando llega un falso y decimos, te me tinca que no es nada de lo bueno. No necesitamos a veces discernimiento espiritual para percibir. Captamos su lenguaje, su forma de ser y decimos, no, este es más falso que un billete de 30 lucas. ¿No es cierto? Porque logramos tener experiencia. Y vamos sacando cuenta y tenemos experiencia en el tiempo. Nos volvemos duchos en algunas cosas, pero la comunión con Dios es vital en nuestra relación con Él. Israel como nación pensaba que el arca era suficiente. No, era madera forrada con oro. Pero se habían olvidado el principio por el cual existía el arca. ¿Para qué la había dado Dios? ¿Por qué era importante? ¿Qué se hacía frente al arca del pacto? Ellos no lo hacían. Llevemos el arca, total, estando el arca ganamos. No. Es como decir, yo duermo con la Biblia en la cabecera y así voy a tener bonitos sueños. No. No va a pasar por eso. No es porque el Salmo 91 esté abierto en su comedor que usted va a ser libre de influencias espirituales en su vida. La Biblia no es un fetiche, espanta espíritus. La palabra de Dios hay que leerla, comerla, hay que vivirla, hay que creerla, hay que practicarla. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser aplicada. No es una cuestión solamente que me llene el cerebro, no es cierto, la materia gris. Tiene que pasar a mi espíritu, a mi corazón, hacerse vida en mi carne. Vivo por la palabra, existo por la palabra. La palabra me conduce, la palabra de Dios me guía toda la verdad. La palabra de Dios me enseña el corazón de Dios por entender lo que Dios quiere. Su voluntad perfecta está establecida en la letra escrita. Para que pueda percibir esa voluntad no escrita, tengo que primero ser obediente a la que sí está escrita. No se trata solamente de ser buenos chatos, se trata de tener una relación íntima. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no está pegado a mí, no está ligado a mí, no depende de mí, se muere, se seca. La savia es como el espíritu. El espíritu es como la sangre que nos llena, nos da vida. Tiene que haber una conexión. ¿Por qué el Señor condena esta iglesia? ¿Por qué el Señor le reclama? Porque el activismo espiritual no sirve. ¿Ya? Vamos a perder de vista al autor y consumador de la fe cuando solo nos volvemos activistas. Por eso es que es importante recordar esto, el arca del pacto, porque habían solo confiado en ella como un fetiche y no habían permanecido en comunión con Dios. No estaban viviendo a la altura del llamamiento supremo. Dejar de relacionarnos con el Señor es dejar de avanzar hacia Él, es dejar de hacer su voluntad, es quedarse estancado solo en cosas que no nos promueven hacia el compromiso y la comunión con Él. Eso es dejar el primer amor, es abandonar de manera descuidada lo que es relevante. Cuando el Señor visitó la casa de Lázaro, Marta solo quería atender al Señor y a sus invitados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del pasaje? Dice así, Lucas 10, 38 al 42, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? A los pies de Jesús. Usted sabe que es anticultural lo que hace María, contrario a todos los principios culturales de su tiempo.
Usted no va a escuchar de discípulas. No hay discípulas. En el mundo antiguo no hay discípulas, solo discípulos. Eso significa solo hombres que aprenden. Las mujeres estaban relegadas a no saber. Esa era la condición cultural de su tiempo. Tanto los griegos como los judíos tenían el mismo principio con respecto a la mujer. La mujer no participaba en la enseñanza como los hombres. Los niños eran valorados y sabían la ley a temprana edad. ¿Por qué Jesús llama la atención de los sacerdotes a los 12 años? Porque es un experto en la ley, los tiene locos, 3 días lo están escuchando. Un niño que no sabía la ley a temprana edad era menospreciado, no era considerado. Una mujer no tenía la posibilidad de crecer en el conocimiento. Era normal lo que Marta hacía. Sí, era normal. Era normal recibir una visita importante y hacerle que comer a ella y a todos los invitados, porque cuando llegaba una persona importante a un pueblo chico, la gente se desbandaba por las ventanas, por las puertas. Todos querían saber qué iba a decir el personaje importante. Era una costumbre y las mujeres se dedicaban a cocinar para atender a todo el lote que llegaba con el maestro. Los 12 más toda la comitiva. A lo mejor andan hasta los 70 con él ahí. Entonces Marta está haciendo lo que es normal. Lo que es, podemos decir así, justo desde su perspectiva cultural. Pero Jesús no es como los demás maestros. A él no le interesa la mesa puesta en primera instancia. Él quiere que se le preste atención a él. Mucha gente llega a la iglesia porque la música es buena, porque las luces son bonitas, porque el cantante canta bonito, pero no escucha la palabra. Muchos músicos tocan bonito, pero jamás escuchan un sermón. La mayor parte del culto están afuera, después vuelven a tocar. Son músicos, pero no son ministros de Dios en la adoración. No puede venir el joven a la iglesia porque hay danza, y hay danzas. Y porque vamos a hacer una obra de teatro. Eso es parte del quehacer de la obra. Pero usted no viene a eso. Usted viene a buscar de Dios, a recibir una palabra del Señor, a llenarse de conocimiento de Dios, porque con eso usted va a luchar en la vida. Usted no va a ir al diablo a danzarle y decir aleluya, mira, te muestro este paso nuevo que me aprendí en la iglesia y te voy a contar este rap. No. No merengue. Al diablo se vence con una sola verdad. Jesús lo usó. Se llama escrito está. Amén. Escrito está. Por eso que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Que Dios nos bendiga. Entonces María hizo lo que corresponde, y lo que corresponde es estar a los pies del Señor. Entonces las actividades de nuestra vida como creyente no nos pueden alejar de la comunión con nuestro Señor. Por eso que es importante poner atención a su palabra. Tenemos que aferrarnos del Señor, ya tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que tener la actitud correcta. La actitud de María es la actitud correcta. Cuando el Señor llegó a esta casa, Marta solo hizo lo que tenía que hacer, pero el Señor le dijo que había algo más importante, algo que nadie puede quitarle a aquel que lo toma: su comunión con Dios. Estar a los pies del Señor escuchando la palabra de Dios no tiene sin igual. El Señor nos bendiga. No perdamos de vista al Señor en nuestro servicio a Él. Recordemos que es mejor estar a sus pies, es mejor estar oyendo su palabra. Todo lo demás es bueno, pero lo mejor es estar en estrecha relación con Él. Amén. En conclusión, debemos confiar en el Señor. ¿Por qué? Ya se olvidó, ¿ven? ¿Por qué? Dígalo fuerte. O sea, con timidez, ¿ve? Se olvidó. Dios es fiel. Por eso debemos de confiar en Dios, porque es fiel. Debemos perseverar, porque vale la pena mantenerse activo hacia la meta, manteniendo una estrecha relación con Él por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recompensa al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde quiere terminar su eternidad? Debajito del árbol, comiendo. Ese es el destino de aquellos que perseveran, de aquellos que confían en la fidelidad de Dios y aquellos que mantienen permanentemente una relación de comunión con el Señor.
Que el Señor les bendiga. No es para algunos, es para todos, porque todos somos llamados a esa comunión con el Señor. Todos somos llamados a perseverar y todos somos llamados a confiar en Dios, porque somos bienaventurados y confiamos en Él. Que Dios le bendiga. Tiene un año por delante. Confíe en Dios, persevere, no se llene de actividades, participe en todas las actividades, pero no sea un activista. Mantenga su relación con Dios, que por encima de todo le va a llevar a hacer las cosas de buen ánimo. Los activistas se cansan, renuncian, piden feriado. Los que sirven al Señor, sirven. Y sirven siempre. Amén. A pesar de, igual sirven. Hay una diferencia entre el activista y el que sirve. El que sirve siempre está contento, siempre está gozoso, siempre expectante. El activista se cansa y cuando se cansa murmura, se queja, ve todo mal, nunca ve nada positivo. Ah, es ahí un activista, te dice. Pero el que sirve tiene un corazón de siervo. Y el siervo sirve. Y el que no sirve, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí en esta mañana. Gracias. Tenemos un año por delante, tenemos cosas que hacer, hay que evangelizar, hay que llevar a otros al conocimiento de la verdad, tenemos que dar testimonio a nuestra familia, en nuestros hogares, tenemos que construir la iglesia, edificar el cuerpo, Señor, pero queremos hacerlo confiando en tu fidelidad, queremos movernos confiando en ti, queremos perseverar hasta el fin, no queremos vivir, Señor, de entusiasmos pasajeros en nuestra vida, queremos mantenernos en una estrecha relación contigo, porque nuestra comunión sin duda nos motivará, nos promoverá, nos llevará a vivir, Señor, cada día confiando en ti, cada día perseverando con esperanza, con gozo, Señor. Cada actividad que hagamos la haremos para honrarte a ti, para bendecir tu nombre, para glorificarte a ti. Nada será regañadientes, lo haremos contentos, con gozo, porque sabemos a quién servimos, para quién trabajamos, hacia dónde apuntamos, Señor. En eso se desarrollará la excelencia de nuestras vidas y seremos mejores en todo, porque nos desarrollaremos hasta la altura de un varón perfecto. Tendremos entonces la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Dios, yo te pido que bendigas la iglesia. Bendice el corazón de mis hermanas, de mis hermanos. Señor, llévate todo aquello que nos sirve de nosotros, que podamos, como Samuel, confiar en ti, Señor, que cada día hasta aquí tú me has ayudado, y sin duda que las siguientes horas de este día estarán bajo tu control, y mañana, si podemos y se nos permite despertar, podremos decir en la mañana, Señor, hasta aquí tú me has ayudado, porque tú eres fiel, y confiaré en que el resto del día, del mes y de los años tú me ayudarás. Aleluya. Oh Dios, que podamos perseverar con expectativa, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que cada día anhelemos de tu presencia, del gozo tuyo en nuestros corazones. Nuestra comunión contigo es vital, Señor, porque nos lleva a la santidad, al compromiso radical que tanto se requiere en este tiempo. Bendice cada vida y cada corazón en este día, Padre. Fortalece la fe de tu iglesia. Llévanos a las alturas que tú has prometido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede levantar sus manos un momento. Haga una oración en su corazón, con su mente. Dígale, Señor, yo quiero andar en tus caminos. Quiero ser el hombre, la mujer que tú has diseñado que sea, para vivir la vida que tú me has dado ahora, Señor. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Vamos, levante su corazón delante de Dios, entone alguna alabanza delante de Él. Despreocúpese, Él tiene el control de todas las cosas. Deje de pensar en eso. Concentre su vida en Cristo, el autor y consumador de su fe. No tenga miedo del día de mañana. El día de mañana está seguro porque Dios se lo asegura. Aleluya. Bendito el hombre, la mujer que confía en Jehová. Aleluya. Cuán
cansemos de decirle cuán grande Él y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es tu nombre. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande, cuán grande es Este hombre, Samuel, hace una declaración que es tremenda. Él dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo estoy seguro que si esa declaración o en aquel tiempo esta alabanza existiera, Samuel la cantaría con tanto gozo. Él diría: Dios es tan grande, hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha sustentado, hasta aquí ha provisto lo necesario, hasta aquí Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Él es grande, Él es eterno, Él es poderoso. Si Samuel pudiese plasmar su sentir en una alabanza, yo creo que esta alabanza sería tremenda para ese sentir. Oh, cuán grande eres tú, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que ha estado dudando. Yo no sé si hay alguien aquí que se ha visto sobrepasado por circunstancias en este tiempo y tú dices: ¿qué me está pasando? Hay algo en mí que se está enfriando, hay algo en mí que está cambiando. Ya no soy el mismo, no soy la misma de antes, dice la hermana. Entonces hoy es bueno recordar que Dios ha sido fiel, que nos ha ayudado, que nos ha bendecido, que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios ha estado ahí presente. Escúcheme, iglesia, que nos ha tenido paciencia el Señor, que nos ha esperado el tiempo necesario, que ha usado a las personas precisas para exhortarnos, para reprendernos, para cambiar hábitos en nosotros. Dios ha estado presente en nuestra vida. Cada palabra que hemos recibido, Dios ha estado ahí diciéndonos: yo estoy, hasta aquí te ayudo, hasta aquí te ayudo, hasta aquí te ayudo. Y Dios ha estado ahí. ¿Cómo responde la iglesia a ese sentir? ¿Cómo responde la iglesia a ese sentir si no es adorándole? Diciéndole: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Qué deseo hermoso, que todos le vean. Como lo dice esta alabanza. Vamos a cantar con convicción y vamos a decirle: cuán grande es Dios. Oh, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios.
Señor. Y el martes te levantarás y dirás, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y el miércoles te levantarás y el jueves y el viernes dirás, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aleluya, porque Él es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Padre, recibimos tu palabra hoy. La atesoramos en nuestro corazón. Señor, como decía el pastor, para conocer tu voluntad no escrita, yo debo primero relacionarme con tu voluntad escrita, relacionarme con tu palabra. Yo tomo esa palabra para mí. Yo declaro una semana donde el bien de Dios se va a manifestar en mi vida. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que cree esta palabra, yo quiero que tú le des un aplauso fuerte al Señor ahí. Aleluya. ¿Cuántos recibieron esta palabra de Dios? Voy a abrazar a alguien a tu lado y decirle, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dígaselo con convicción, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí Dios me ha ayudado, me ha bendecido. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Muchas gracias Señor por ese renuevo. Qué tremendo es Dios. Dios sabe cómo hablarnos. Nada es imposible.